Bueno, en primer lugar, vamos a hacer dos aclaraciones. No formo parte de ninguna ONG, no trabajo para ninguna, nunca trabajé en consultorías tampoco. Me dedico a la profesión, soy abogada, especialista en derechos humanos, derecho constitucional. Lo que hago es analizar la ley. ¿Por qué haces esa aclaración? Para lo que hubiera lugar. Porque yo no dije nada. Porque yo no dije nada. Como decimos nosotros. Y en segundo lugar, estamos siempre, 100%, 200% a favor de la transparencia. La transparencia viene directamente relacionada con lo que es la lucha contra la corrupción y sabemos que la corrupción es una de las mayores violaciones de derechos humanos. Entonces, pero observando esta ley, lo primero que hacemos siempre es mirar los fundamentos de la ley. ¿Qué es lo que le mueve al legislador? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Por qué se inspiró al escribir la ley? Y encontramos 7 puntos en 3 párrafos que expresan cuáles son sus fundamentos. Encontramos y separamos en 7 puntos. Primero, uno de los fundamentos, una de sus motivaciones de estos proyectistas es cubrir un vacío legal, una laguna legal. Ellos dicen que existe una laguna legal y por eso se motivaron en redactar este proyecto de ley. En segundo lugar, su segunda motivación es regular el accionar de las organizaciones sin fines de lucro que reciben o administren fondos públicos o privados de origen nacional o internacional. Esa es la segunda motivación. La tercera motivación es crear un registro nacional de organizaciones sin fines de lucro, cuya inscripción debe ser obligatoria. Cuarto punto, crear a través de este registro nacional que ellos crean con esta ley la obligatoriedad de detallar las actividades y operaciones que realicen las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Algo similar a lo que vos estabas mostrando acá en el cuadro. Como quinto punto, instituir como autoridad de aplicación de la ley y del Registro Nacional al Ministerio de Economía y Finanzas. Sexto punto, dejar sentadas las bases para una futura reglamentación. Ellos hablan en las disposiciones finales de este proyecto, hablan de que a futuro esta ley se va a reglamentar. Sin embargo, ya como séptimo punto, establecen un sistema gradual de sanciones en caso de incumplimiento de la reglamentación que aún no está. Es decir, ya se establecen las sanciones. Señores, nosotros ya conocemos a través de este proyecto de ley qué es lo que nos va a pasar, pero no sabemos todavía en qué caso nos va a pasar esto, porque la reglamentación todavía no está. Aquí ya de entrada, a todos nosotros que estudiamos Derecho y a quienes no estudiaron Derecho, pero evidentemente tienen un poco de lógica, ya les hace ruido en la cabeza el principio de legalidad. ¿Cómo nos van a sancionar por algo que ni siquiera está reglamentado? No sabemos qué es lo que tenemos que completar, qué es lo que tenemos que presentar, qué es lo que tenemos que publicar, pero sí sabemos que vamos a tener un plazo de 60 días para hacerlo. Todavía no existe reglamentación, pero ya existe sanción. Y la sanción no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de montos monstruosos, grandes. Monstruosos. Para el caso de las personas jurídicas, de $37.800 a $378.000. Para el caso de las personas jurídicas, de $7.500 a $190.000. Que alguien va a tener que arriesgar o correr por su vida en 60 días para completar algo que no sabe todavía qué es, porque todavía no está reglamentado. Entonces, con respecto al punto número 1, vamos haciendo en este dictamen, ¿verdad? Que a lo mejor ya mañana terminamos. En cuanto a lo que es cubrir esta laguna legal, evidentemente dicen no existe, por eso creamos esto. Sin embargo, bueno, para poder saber a quiénes rigen, nos vamos directamente ya a lo que ellos definen como organizaciones sin fines de lucro. Ahí tenemos a las asociaciones, las fundaciones, los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias especializadas. Agencias especializadas, señora, señor, entendemos, por ejemplo, UNESCO, FAO, tenemos PNUD, la OMS, PNUD, exactamente, sí. La OMS. Todo maravilloso. Son agencias especializadas que colaboran
con las Naciones Unidas y trabajan en países, en distintos países, promoviendo de acuerdo a cuál sea su tema. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos que en el caso de la UNESCO también, en el caso de PNUD. ¿Me permitís? Adelante. PNUD, Marimoto, corrupta. Mira bien lo que te digo, Marimoto, Silvia, corrupta. ¿Es verdad o es mentira que vos en el INDER serviste de vehículo para contratar 500 personas fuera de la ley paraguaya? ¿Sí o no? Porque esa denuncia está documentada. Pero no solo eso. ¿Es verdad o es mentira que en el tema de las ciclovías no permitiste ninguna licitación por el mecanismo paraguayo? ¿Sí o no? Corrupta. ¿Es verdad o es mentira lo que dice el Contralor General de la República, que ustedes se llevan hasta el 40%? ¿Es verdad o es mentira? Corrupta. Esa corrupta, claro que tiene que estar en esta ley. Pasa lo siguiente, Enrique, pasa que entre las sanciones, ¿verdad?, que impone esta ley, ¿verdad?, y va graduando, incluso dice destitución de sus directores. ¿Cómo vamos a destituir, por ejemplo, a quienes dirigen UNESCO, la OMS? No, pero... Es decir, nosotros no vamos a entrar en un conflicto directo con el derecho internacional público, ¿verdad? Porque más abajo no solamente habla de agencias especializadas, habla de organismos internacionales. Ahí le tenemos a la OEA, ahí le tenemos a organismos internacionales como la ONU, le tenemos al Banco Mundial, al FMI. ¿Cómo nosotros vamos a arrogarnos esa función, esa potestad de destituir a directores o a personas que encabezan los organismos internacionales? Eso es algo de imposible cumplimiento. Yo quiero hacer una salvedad antes de empezar. Así como vos hiciste la salvedad de que no trabajas en ninguna ONG. Yo no estoy diciendo, creo que nunca dije, puedo estar equivocado, pero creo que nunca dije que aquí no caben ajustes. O sea, para eso es el debate, ¿verdad? Para eso estamos vos y yo hablando acá y estamos hablando hace varios días. En consecuencia, aclaro para lo que hubiera lugar en derecho que yo defiendo la ley, pero no estoy cerrado a ningún ajuste. Cierro paréntesis. Y hecha esa aclaración... Salud por eso, Enrique, ya vamos avanzando. Bueno, salud. Muy bien. Entonces, hecha esa aclaración, te digo, no. Lo que pasa es que vos estás haciendo una lectura extensiva, pero creo que tenés que irte al artículo 9 para entender ¿cómo se dice eso? Circunscripción, ¿entendés? Porque el artículo 9 hace una definición mucho más específica del principio general. Claro, lo que pasa es que existen, nosotros los abogados estudiamos eso, existen métodos de interpretación de la ley, ¿verdad? No se puede interpretar la ley de manera... no se pueden interpretar artículos por separado, es decir, no puedo interpretar el artículo 9 si no me voy a quiénes son los sujetos obligados, cuál es la comunidad regulada, ¿verdad? Y todo eso se expresa en el artículo 2. Tengo que empezar por lo primero, para quién va dirigida la ley, ¿verdad? No puedo agarrar, lo mismo con contratos, no se pueden interpretar las cláusulas sueltas por separadas, ¿verdad? Existe una forma de interpretación armónica de la ley y eso es lo que se tiene que hacer en su conjunto, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que creo que no hay ninguna discusión, o sea, cualquier persona que no sé, que haya estudiado, no sé, historia, sabe que así es en el derecho, ¿verdad? Ahora, lo que yo señalo nomás, Ale, y vos tenés una definición general en las primeras disposiciones normativas, en esta y en todas las normas, y después la norma va especificando sujetos, por llamarle de alguna manera. Entonces, sí, eso que vos decís sobre el artículo 1 y 2 es verdad, pero eso vos no podés leer como si estuviera derogado el artículo 9. Tenés que leerlo en armonía. Claro, vamos a leer todos en armonía, pero lo que pasa es que estamos recién en el punto número 1, el vacío legal, ¿verdad? Ahí voy, permitime también ahí una cuestión. A los efectos propagandísticos, con mi querida amiga Ale aquí, poneme un poco el tema Menéndez otra vez, la foto de Menéndez, por favor. Porque quiero mostrar algo.
O sea, pertinente a lo que está diciendo Alejandra, quiero explicar el vacío legal. Este es el vacío legal en Paraguay, estimado amigo. Este es un vacío legal en nuestro país. Un senador recibiendo coimas de una ONG para trabajar por los intereses de un país extranjero. Es un vacío legal. En Estados Unidos no hay el tal vacío legal porque la ley FARA está vigente. Y hoy, hace 6 horas, fue condenado por recibir coima de una ONG. Lo siento mucho. Ese es un vacío legal acá en nuestro país. Vamos a fijarnos qué es lo que tenemos. Tenemos la ley 5189, ¿verdad?, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay. Y empieza en su artículo 1 y dice lo siguiente: todos los organismos, entidades públicas, entes binacionales y aquellos en los que el Estado paraguayo tenga participación accionaria u organismos privados que administren recursos del mismo deberán difundir a través de portales electrónicos en Internet todas las informaciones de fuente pública relativas al organismo o a la entidad y a los recursos administrativos y humanos de los mismos. En el artículo 2 se detalla cuáles son los organismos y entidades sujetos a esta ley, ¿verdad? Y entre ellos se menciona en su letra D las instituciones privadas que reciben transferencias o que administran fondos del Estado. Y el artículo 13 dice, además de toda esta información detallada, empieza a enumerar: estructura orgánica, funciones de cada una de las dependencias, dirección y teléfono de la entidad, nómina completa de los funcionarios, presupuesto de ingresos, gastos. Yo estoy haciendo una lectura resumida porque es más largo. Gastos asignados, anexo de personal, detalles de viajes, inventario de bienes, listado completo de funcionarios, listado completo de los comisionados, cualquier otra información que la entidad considere necesaria para dar a conocer el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Pero además de esto, los organismos o entidades públicas enumeradas en este artículo precedente, los organismos no gubernamentales, dice el artículo 4, las fundaciones, las asociaciones y otras entidades de carácter privado que administren o ejecuten recursos públicos, además de todos los requisitos del artículo 3, también tienen que publicar lo siguiente: detalles generales de la organización, acta de constitución de la sociedad y sus eventuales modificaciones, documentos de elección de autoridades, nómina de los integrantes de la junta directiva, disposición de reconocimiento de la entidad o escritura pública debidamente protocolizada, y detalle de, que creo yo el punto más importante, detalle de la utilización de los recursos públicos administrados. ¿En qué se gastó esto que recibieron, esto que administraron? Un detalle de la utilización de esos recursos públicos. Estoy totalmente maravillado. El artículo 6 establece otra vez un plazo de 60 días desde la promulgación de esta ley, que fue en noviembre del 2013, quiere decir que en enero del 2014 ya se tuvo por cumplido. Y además otra vez establece, bueno, le designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Función Pública. Además de esto, contamos con otra ley que es la 6446 del año 2019, que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay. 6446, Capicúa es la ley, ¿verdad? Para acordarnos. Sí, te estoy escuchando. Y dice, a ver un poquito, crea un registro que es justamente el objetivo de que, si recordábamos cuando comenzamos esta conversación, dijimos otro de los fundamentos de los proyectistas era crear justamente un registro de las organizaciones sin fines de lucro, porque decían eso es lo que falta, ¿verdad? Finalmente tenemos la ley 6446 que crea justamente este registro administrativo. Y dice lo siguiente: la citada ley tiene como objetivo crear un registro administrativo de personas jurídicas y estructuras jurídicas que operan en la República del Paraguay y un registro de beneficiarios finales. Como autoridad de aplicación de la presente ley, ¿a quién se le designa? Hacienda, Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía, sí, ¿verdad? Es decir, existiría
en este caso, una duplicación de registros. Porque falta un pequeño detalle. Dice, vamos a terminar. Sí. El artículo 2, ¿verdad?, que le tenemos ahí, los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y demás reguladas por el Código Civil, ¿verdad? Y ahí nos remitimos otra vez a todo el catálogo del Código Civil, ¿verdad?, que a partir del artículo creo que 102 en adelante establecen quiénes son estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Todo esto que estás diciendo está súper bien. Y yo personalmente tengo la posición de que no hay que duplicar la información, simplemente hay que crear el mecanismo por el cual la información ya disponible quede disponible, digamos, a los efectos de la ley de transparencia. Ahora, mi querida Ale, hay un agujerito en lo que vos leíste. ¿Y cuál es el agujerito, estimado amigo? Los aportes de potencia a organizaciones extranjeras. Las normas que acabas de leer, la ley 5189 y la ley 6446, no contemplan al dinero que viene de potencia a organizaciones extranjeras. Y ese es el vacío legal. El segundo objetivo, ¿verdad? Digamos entonces, con respecto a lo primero, ya lo tenemos zanjado, ya existe todo un plexo normativo. Ahora vamos a ocuparnos solamente de aquellos fondos privados, no de los fondos públicos. Espera, dame un ratito, vamos a hacer claro, porque yo cuando discuto contigo tengo que ser muy preciso, porque vos sos, bueno, no, en serio, o sea, a mí me gusta discutir con Ale, estimado mío, por su nivel de precisión, y no estamos discutiendo al pedo acá. Entonces, primera cuestión, hay una serie de disposiciones normativas que a mi juicio simplemente tienen que, digamos, derivar la información ya disponible. Ahora, cuando viene un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, por ejemplo, mi querido Mark Osfield, 5 palitos, CIR, ¿no? ¿Cuánto? ¿6? ¿5? ¿4? Y otorga este dinero, no está regulado por nuestras leyes. Es un agujero. Bueno, cuando ingresa, digamos que, entonces por eso, zanjando lo que es, lo que son los fondos públicos. Eso ya estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo. O sea, la mitad de la ley, entonces, ya carece de sentido. Ahora digamos que tenemos solamente para los fondos privados. Espera. No me vayas a decir lo que yo no dije. Yo no dije que carece de sentido. Dije que sería idóneo que no se le pida duplicación, sino que se traiga lo que está disponible. Porque yo creo que sí tiene sentido una fiscalización concreta sobre el tema. Y eso va incluso de la mano con lo que es la Declaración de Principios Interamericanos sobre el régimen legal de la creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de las entidades civiles sin fines de lucro, que también pasé ahí la lámina, ¿verdad? Si podemos ver. Mira, Vale está contigo, así que va a poner, no te vayas a preocupar. Bueno, que justamente. Ahí tenés. El principio número 5. No era este. Tiene que decir Declaración de Principios. A ver. Sí, viste, yo mandé 80 y vos mandaste 80, así que estamos empatados. No es este. Declaración de Principios. Para mí que era el anterior. Dale, la que dice Declaración de Principios. Me está diciendo que van a buscar ahora. Bueno, Ale, ¿qué dice la declaración? El principio número 5, ahí está el principio número 5, procedimientos de registros sencillos y transparentes. O sea, ¿qué es lo que se busca para poder promover la activa participación de la sociedad civil organizada a través de asociaciones, fundaciones, como sea, ¿verdad? Justamente que se establezcan registros sencillos, que no se le pongan trabas, por lo menos no tan engorrosas como la duplicación de un registro. Nadie está en contra, por supuesto. De hecho, ya tenemos una ley vigente del 2019 que establece este registro. Pero que tiene el agujero que yo te dije. O sea, vos reconoces que tiene el agujero que yo te dije. Ahora, yo no acepto, digamos, que tenga un agujero sin antes hacer un análisis del por qué o sea, hasta dónde se puede. No, espera. Estamos vos y yo de acuerdo, sí, y creo que es público y notorio, en que acá hay unos instrumentos legales sobre fondos públicos paraguayos. Nada que discutir. Muy bien. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales, o como quiera que se le llame, tienen otras fuentes de ingresos, que no son fondos públicos,
son aportes de estados o de organizaciones extranjeras. La regulación que vos mostraste hasta ahora no contempla eso. Por ejemplo, donaciones o, por ejemplo, tantos miles de dólares para investigar sobre el cambio climático. Sí. Bueno, que digamos se baja a través de el MADES, ¿verdad? Y a través del MADES se contratan consultorías. Ahí entramos en el problema. Artículo 9. Ese es el punto. El punto es, si vos querés hacer una investigación sobre el cambio climático en Paraguay y ir a ver si el Pantanal se está secando y tenés donaciones de Bill Gates, no hay ningún problema. La ley no te afecta. ¿Cuándo te afecta la ley? La ley te afecta cuando vos venís con tu donación de Bill Gates y le decís al ministro de Barros: hey, tengo aquí una guita del amigo Bill Gates, quiero que me pongas en el comité de estudio del Pantanal. Entonces el artículo 9 dice, no hay problema, no hay ningún problema, no se te prohíbe, no se te restringe, no se te impide, pero publiquen quién paga y a quién se paga. Con respecto a, digamos, los temas de investigación, sabemos que existe, cuando hablamos de libertades, Enrique, sea libertad de asociación, sea libertad de expresión, sea no me saque, la libertad que sea, yo voy a hacer un discursito después sobre sea eso. La libertad que sea. Nosotros tenemos, y vamos a dibujar, ¿verdad? Así como cuando estudiamos en la facultad, lo hacíamos con un triángulo, la autonomía de la voluntad, y decía que dentro de este triángulo podemos movernos todo lo que queramos, pero ¿qué es lo que limita? Y limita la ley, limita los contratos. Uno sabía que era lo que limitaba su autonomía de la voluntad. Lo mismo sucede con las libertades, ¿verdad? Tenemos dentro de este cuadrado la posibilidad de investigar lo que queramos. Podemos investigar a ver si existe un 10º planeta, podemos investigar si acerca de la eficiencia de la leche materna hasta los 2 años o hasta los 6 meses, podemos investigar lo que queramos. Sobre el cambio climático, puede ser que para la agenda estatal o para la coyuntura política no sea un tema de agenda interesante o no concuerden, ¿verdad? Con eso podemos hablar sobre la igualdad de derechos de las personas trans, podemos hablar sobre no sé, la eutanasia como un derecho humano, ¿verdad? Puede decir el sector de la Iglesia Católica esto no, y puede decir otro sector de la sociedad esto sí. Pero dentro de lo que está permitido, yo puedo investigar lo que quiera. Sí, ¿verdad? hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no puedo hacer es irme contra la ley. O sea, lo que no puedo hacer es utilizar esto para fines ilícitos. No puedo investigar lo que es ilícito. No puedo crear una organización para lavar dinero, por ejemplo, producto del narcotráfico. Entonces, allí es donde se despliega ya todo otro catálogo normativo, ¿verdad? Que lo que hace es tratar de seguir ese dinero y de encontrar las posibles fallas para evitar lo que es lavado de dinero. Estoy de acuerdo. Y allí está todo el catálogo de resoluciones de la CEPRELAT, por ejemplo. Sí. Ahora, todo eso que vos estás diciendo no opta para lo que yo te dije. Es decir, vuelvo al concepto que para mí es el punto acá. Yo creo que acá no hace falta duplicar ningún proceso informativo y que con la información que ya exigen las leyes paraguayas a todas las organizaciones, se puede hacer una parte de la documentación igual que la que pide la FARA norteamericana. Ahora, la normativa paraguaya, la norma de CEPRELAT, la 5189, la 6446 de EREA, tiene un agujero, y es la plata que se aporta de gobiernos u organizaciones extranjeras a las organizaciones no gubernamentales. Eso es un agujero legal y hay que cubrirlo. Ahora, permitidme un discursito ahí, pero vos tenés tiempo, no te vayas a preocupar. ¿Me permitís? Para acá, ponerme estilo pizarrón, un ratito nomás. Levantame el 5. El 5. Ahí. Principio 5. El procedimiento y registro sencillo y transparente. El procedimiento de creación y registro serán sencillos, oportunos, claros, no discriminatorios ni discrecionales.
¿Qué dispositivo del proyecto es discriminatorio, discrecional? La ley establecerá la forma precisa, requisito y documento. Eso hace la ley. Que debe presentar para obtener el reconocimiento de la personalidad. No hay en esta disposición. No, eso no hace la ley, Enrique. Justamente Sí, no establece de manera precisa cuáles son esos requisitos. Dice, vamos a someterlo a una futura reglamentación. Sí, pero ¿verdad? Ya establece sanciones y no establece con claridad, ¿verdad? Violando el principio de legalidad, cuáles son justamente estos requisitos y documentos que se deben presentar. No, dos cositas ahí. A ver, yo vuelvo, además de duplicar. Voy a recalcar el punto. Yo no estoy diciendo que la norma es perfecta. La defiendo sin decir que es perfecta. O sea, yo estoy abierto a las objeciones. Lo que digo es, señores, ¿hay discriminación? No. ¿Hay discreción? No. ¿Se tienen que presentar documentos? ¿El principio 5 permite exigir los documentos? Sí. En consecuencia, lo que tenemos que discutir acá es cómo hacer, y yo estoy de acuerdo contigo en eso, para que el trámite que ya se hace no se duplique. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Nada que discutir. Pero tenemos que tapar un agujero, ¿vale? Es decir, lo que tenemos nos sirve, no nos sirve, podemos complementarlo. Y si podemos complementarlo, realmente podemos, hasta dónde podemos regular sobre esto sin que sea una injerencia arbitraria o sin que esto constituya, Enrique, también lo que nosotros conocemos como una censura indirecta. Que voy a ir a eso, que es. porque